Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2010. Estamos listos esta mañana para conversar con Julio Villagrán, presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo. Todo parece indicar que ya hay una fórmula para el establecimiento de los precios de referencia en el combustible. Así es que vamos a preguntarle a Julio qué conoce sobre esto. Sabemos ya que no está en manos ya del Ministerio de Economía esta situación, sino está en Casa Presidencial. ¿Y qué significa para los y las salvadoreñas el establecer una nueva fórmula o tener una nueva fórmula para el establecimiento del precio de los combustibles? ¿Significa esto que va a ser más barato que el galón de combustible que usted consume diariamente a través de su vehículo va a ser más barato? Vamos a conversar de eso. También vamos a hablar con Julio Villagrán sobre el impacto que ha tenido o que va a tener la reforma fiscal en los combustibles de nuestro país y, por supuesto, cuáles son como las proyecciones del precio de los combustibles para el año 2010, si se va a mantener la estabilidad o si al final va a haber un aumento en el precio de los combustibles en nuestro país, como se supone que va a suceder también a nivel mundial. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Romeo, buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y ojalá que podamos aprovechar el tiempo para explicar a la gente lo que está sucediendo alrededor del tema tan importante como es el tema de los combustibles. Julio, comencemos con este tema de la fórmula, ¿no?, para el establecimiento de los precios de referencia del combustible a nivel mundial. A ver, El Salvador ha venido careciendo precisamente de una fórmula y se ha venido exigiendo, o se dice que la anterior fórmula no era la más adecuada, y ahora entiendo que después de hacer las consultas respectivas, un especialista contratado por el Ministerio de Economía, que también fue el especialista que trabajó en la administración anterior, ya tiene lista una fórmula para establecer el precio de referencia, ¿no? Y esto está ya en Casa Presidencial. ¿Qué significa esto para los y las salvadoreñas que utilizamos el combustible en nuestros vehículos? Sí. Bueno, mira, si me permites un poco hacerte una pequeña reseña de lo que significa el precio de referencia. Yo quisiera irme años atrás cuando, tras algunos análisis del mercado de los combustibles, de los precios de los combustibles, siempre salía al paso temas recurrentes como los abusos en el establecimiento de los precios a los consumidores. Esto dentro de un mercado de libre comercio, un mercado libre que estaba como a prueba desde el año, digamos, 96. Pero en el año 2000 se hizo realmente una discusión muy fuerte en el país sobre el tema, porque se determinaba casi siempre que las empresas petroleras en un mercado libre, casi siempre configuradas en un oligopolio muy fuerte, terminaban abusando de los consumidores. Esta discusión llevó al Ejecutivo en aquel entonces, en el año 2000, a crear unas regulaciones de precios o desmárgenes hacia las empresas petroleras. Pero esto desaparece ya en el año 2003, desaparecen todo este tipo de regulaciones y las empresas petroleras quedan de nuevo libres de poder fijar precios, de poder tener, digamos, ganancias de manera bastante libre. Y comenzaron también algunas prácticas anticompetitivas en el mercado, como por ejemplo la zonificación de los precios, la imposición de los precios de las empresas petroleras hacia las gasolineras, temas que obviamente estaban perjudicando al mercado. Y se recuerda, está muy fresco todavía, cuando el expresidente Saca decía en una de sus intervenciones que las empresas petroleras estaban abusando de los consumidores. De ahí viene entonces la idea de los legisladores en el año 2008, a inicios del 2008, de crear una reforma a la ley reguladora del depósito, transporte y distribución de productos de petróleo para que el Ejecutivo tuviera la potestad de poder establecer un precio de referencia. Pero un precio de referencia, obviamente, nada más puesto para que los consumidores tuvieran precisamente una referencia
del precio que debería ser en el mercado nacional. Pero este precio de referencia tiene una gran debilidad, carece de una cuestión y es la obligatoriedad. No hay obligatoriedad para nadie de ceñirse a un precio de referencia. Esta es la mayor debilidad que se encuentra en esta fórmula. Se estableció, digamos, de parte del gobierno anterior en el año 2008, en septiembre de 2008, esta fórmula. Dicho sea, en el 2008 hubo una discusión o una negociación, digamos, entre petroleras y ejecutivo. En ellas no participamos nadie más que las empresas petroleras y el órgano ejecutivo. Sabíamos que había negociación. El mismo exministro Esmaján nos decía que las empresas petroleras estaban muy opuestas al precio de referencia. Sabemos que ellas estaban luchando porque los precios de referencia, Romeo, tienen una estructura. No solamente es el precio final, sino desde el precio primero, que es el precio internacional, baja la cadena. ¿El precio a cómo se compra el barril? El precio a cómo está referenciado el precio internacional, no a cómo se compra, que ese es otro tema. No a cómo se compra, a cómo está referenciado en ese momento en el mercado internacional. A ese precio internacional, que la base es del Golfo de los Estados Unidos, precios de los derivados de petróleo, no de petróleo, no que de derivados de petróleo, tenés que irle agregando los costos, el flete marítimo, el seguro marítimo, la descarga, el almacenamiento, las ganancias, los impuestos, hasta llegar al precio de referencia, que es la composición última, digamos. Es el último eslabón del precio inicial, agregándole todos los costos. Pero en esos costos, las empresas petroleras lograron negociar con el gobierno. Por decirte algo, si le decía, mire, ¿y el flete cuánto le ponemos? Al flete pongámosle tantos centavos. Entonces empezar la negociación con las empresas petroleras. No fue una decisión, digamos, del Ejecutivo en ese momento decir, esto es lo que vamos a colocar, a pesar que tenían un experto a la par que les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Al final hubo una fórmula de precios de referencia que desde el primer momento de aprobada este decreto ejecutivo, nosotros alzamos la voz y dijimos, esa fórmula tiene costos que están inflados, costos que le están dando beneficios a las empresas petroleras. Se los dijimos públicamente, se lo dijimos en privado, tanto a las empresas petroleras como al gobierno, pero el gobierno siempre decía de que era la fórmula perfecta. Ellos empezaron a tomar un protagonismo en este tema y decían que eran los precios más justos, y se empezaron a agarrar de temas, por ejemplo, como decir, mire, somos el precio más barato de Centroamérica. Y la otra gran debilidad es que no era obligatoria, ¿no? No, por supuesto, desde que nace no es obligatorio. Entonces las empresas